En el corazón de Valdemar, donde la realeza dictaba el destino, el rey Aldric vivía en una prisión dorada, atrapado en un matrimonio sin amor. Pero un día, una mirada fugaz en una boda ajena lo cambiaría todo. ¿Puede un amor prohibido, nacido entre la crueldad y el deber, desafiar a un reino entero y encender una guerra de poderes que lo consuma todo? Algunas historias de amor son tan poderosas que desafían reinos enteros. Esta es una de ellas. 10 años. 10 largos años desde que Aldric había ascendido al trono de Valdemar, y cada día parecía una eternidad congelada en el tiempo. A sus 32 años, el rey cargaba sobre sus hombros no solo la corona dorada que había pertenecido a su padre, sino también el peso abrumador de un matrimonio que se había vuelto más frío que las piedras de las mazmorras del castillo. Sentado en su trono de roble tallado, observando el consejo matutino desarrollarse con la misma predictibilidad aburrida de siempre, Aldric sentía como si su alma estuviera muriendo lentamente. La reina Morgana, sentada a su lado en el trono menor, reservado a la consorte real, era la personificación de la belleza aristocrática. Cabellos dorados como trigo maduro, ojos azules como el mar en día de tormenta, y una postura que gritaba superioridad en cada movimiento calculado. Pero detrás de esa belleza había un corazón de hielo. Morgana veía el matrimonio solo como un instrumento de poder político, una escalera dorada para alcanzar influencia sobre nobles y comerciantes. En 10 años de matrimonio, ella jamás había mirado a Aldric con algo que se asemejara a afecto genuino. Sus conversaciones eran protocolares, sus toques mecánicos, sus sonrisas ensayadas para las apariciones públicas. Lo que más dolía era la cuestión que acechaba al reino: la ausencia de herederos. Morgana había quedado embarazada 3 veces en los primeros años del matrimonio, pero todos los embarazos terminaron en abortos espontáneos antes del 3er mes. Después de la 3ª pérdida, ella simplemente dejó de intentarlo, alegando que los médicos reales habían aconsejado reposo indefinido. Aldric sospechaba que ella tomaba hierbas para evitar concebir de nuevo. Ella había dejado claro que no deseaba que su figura fuera deformada por un embarazo. La cuestión de la sucesión se vuelve más urgente con cada año que pasa, Majestad, murmuraba Lord Bertram, el consejero más antiguo, su voz temblorosa resonando por el salón. El pueblo necesita esperanza de saber que la línea real continuará. Aldric podía sentir las miradas de los nobles sobre él, algunos compasivos, otros claramente cuestionando su virilidad. Morgana permanecía impasible, fingiendo interés en los pergaminos frente a ella, pero él sabía que ella secretamente se deleitaba con la situación. Una sucesión indefinida significaba que ella podría mantener su posición de poder por más tiempo, sin tener que compartir la atención con hijos. Tal vez, sugirió Lord Caspian, un hombre gordo con ojos pequeños y astutos, Su Majestad debería considerar tomar una concubina oficial, como era costumbre de sus ancestros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Morgana levantó los ojos lentamente y Aldric vio un destello de furia asesina en su mirada azul hielo antes de que ella recompusiera la máscara de serenidad. «¡Qué sugerencia tan interesante, Lord Caspian!», dijo ella, su voz dulce como miel envenenada. «Pero estoy segura de que mi querido esposo prefiere honrar nuestros votos sagrados». Era una trampa, y Aldric lo sabía. Cualquier respuesta que diera sería usada en su contra más tarde. «La cuestión de la sucesión se resolverá a su debido tiempo», declaró él finalmente, su voz cargada de una autoridad que no sentía. «Por ahora tenemos asuntos más urgentes que tratar». Cuando el consejo finalmente terminó, Aldric permaneció en su trono, observando a los nobles salir en pequeños grupos, susurrando entre sí.
Morgana se acercó a él, sus pasos resonando en el mármol pulido. «Me hiciste parecer una tonta allí dentro», ella susurró, su voz baja pero venenosa. 10 años y nada que mostrar más que tumbas vacías. Tú sabes muy bien por qué no tenemos hijos, él respondió sin mirarla, y sabes que la culpa no es mía. Morgana rió, un sonido cristalino y cruel. Prueba, mi rey, prueba que no es tu semilla débil la que falla en dar frutos. Ella se alejó entonces, dejándolo solo con sus pensamientos amargos y la sensación creciente de que su vida se había convertido en una prisión dorada. Al otro lado del reino, en los aposentos reservados a los invitados de honor, estaba su hermano Roderick. 3 años más joven que Aldric, Roderick era todo lo que un segundo hijo de la realeza no debería ser: brutal, ambicioso y peligrosamente inteligente. Sus hombros anchos y puños siempre cerrados lo hacían parecer más un soldado mercenario que un príncipe, y su reputación en las tabernas y burdeles era tan conocida como su crueldad con los sirvientes. Roderick nunca se había conformado con ser el segundo en la línea de sucesión. Él observaba cada movimiento de Aldric con ojos calculadores, esperando cualquier señal de debilidad que pudiera explotar. La falta de herederos del rey era una oportunidad dorada, y Morgana se había convertido en su aliada secreta en esa sed de poder. «La boda tendrá lugar dentro de 3 días», anunció Morgana durante la cena de esa noche, su voz cortante, resonando por el salón menor donde la familia real tomaba sus comidas íntimas. «La hija del duque Alaric llegará mañana». Aldric levantó los ojos del vino que giraba distraídamente en la copa. «Pareces muy ansiosa por esta boda». «¿Por qué no lo estaría?». Morgana sonrió, pero no había calidez en su expresión. «Una alianza con el ducado de Alaric fortalecerá nuestras fronteras orientales. Y tu querido hermano finalmente tendrá una esposa para ocupar su tiempo». Roderick, que hasta entonces devoraba su carne asada en silencio, levantó la cabeza con una sonrisa depredadora. «Espero que ella sea más resistente que su última doncella. La pobrecita desapareció después de solo una semana». Aldric sintió el estómago revolverse. Él sabía exactamente lo que había sucedido con la doncella. Ella había huido en medio de la noche después de que Roderick casi le rompiera el brazo durante uno de sus juegos nocturnos. «Estoy segura de que Lady Elara será una esposa adecuada», dijo Morgana, pero había algo en su tono que dejó a Aldric inquieto. El duque Alaric crió a su hija para ser obediente. «Obediente», repitió Roderick, lamiéndose los labios. «Me gusta eso». Aldric se levantó bruscamente. El ruido de su silla arrastrándose por el suelo resonó por el salón. «Si me disculpan, tengo documentos que revisar». Salió antes de que cualquiera pudiera responder, pero podía sentir las miradas de Morgana y Roderick quemándole la espalda. Estaban tramando algo. Él podía sentirlo en sus huesos. Al día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes grises cuando la comitiva del duque Alaric llegó al castillo. Aldric observó desde la ventana de sus aposentos, intentando convencerse de que no había motivo para la inquietud que crecía en su pecho. Era solo otra boda política, otra alianza estratégica. Entonces ella bajó del carruaje y el mundo de Aldric se derrumbó y se reconstruyó en un solo instante. Lady Elara no era lo que él esperaba. Era pequeña, casi frágil, con cabellos castaños que caían en ondas sedosas sobre sus delicados hombros. Su piel era pálida como marfil, contrastando con ojos verdes que parecían contener toda la melancolía de un bosque de otoño. Se movía con una gracia natural, pero Aldric podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo, el miedo apenas disimulado en la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los pliegues de su vestido azul claro. No podía tener más de 20 años. Se dio cuenta con un nudo en el corazón. Solo una niña siendo entregada a un monstruo. Durante los preparativos para la ceremonia, Aldric se forzó a mantener distancia,
pero no podía quitarle los ojos de encima. Observó cómo respondía a las preguntas de Morgana con voz suave y educada, cómo se inclinaba respetuosamente ante los nobles presentados, cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente cuando Roderick la saludó con un beso posesivo en la mano. La ceremonia de boda se celebró en la capilla del castillo, decorada con flores blancas y velas doradas que hacían bailar la luz en las paredes de piedra. Aldrich ocupó su lugar en la primera fila, como era protocolo para el hermano del novio, pero cada fibra de su ser gritaba contra lo que estaba presenciando. Elara estaba deslumbrante en su vestido de novia, seda blanca bordada con hilos de plata que captaban la luz de las velas. Pero era su rostro lo que le partía el corazón a Aldrich. Ella intentaba sonreír, pero él podía ver el terror apenas disimulado en sus ojos verdes, la forma en que su respiración era irregular, como si estuviera luchando por no desmayarse. Durante los votos, cuando ella levantó el cáliz de vino consagrado, sus manos temblaban tan violentamente que Aldrich temió que derramara el líquido. Fue en ese momento cuando sucedió. Sus miradas se encontraron. Los ojos verdes de ella encontraron los suyos por encima del borde dorado del cáliz, y Aldrich sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. No era solo atracción física, aunque ella era la mujer más hermosa que él jamás había visto. Era algo más profundo, más devastador, era reconocimiento, era como si su alma hubiera encontrado su otra mitad en el momento más imposible. Elara también lo sintió. Él lo vio en la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente, como sus mejillas se tiñeron de rosa, como casi dejó escapar un suspiro audible. Por un momento eterno, se miraron como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Luego ella desvió la mirada, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Aldrich estaba perdido. ¿Será el amor de Aldrich y Elara la chispa que incendie Valdemar o su única esperanza de redención? Sumérgete en esta épica historia de pasión prohibida, traición y coraje. Suscríbete ahora para no perderte ni un capítulo de O Amor Prohibido do Rei y descubre si el amor puede realmente cambiar el destino de un reino. Cuando el sacerdote declaró a Roderick y Elara marido y mujer, Aldrich sintió como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. El beso que Roderick le dio a su nueva esposa fue posesivo, casi brutal, y Aldrich vio cómo ella se puso rígida, cómo sus manos se cerraron en pequeños puños en los pliegues de su vestido. Durante la fiesta que siguió, Aldrich bebió más vino de lo que debía, intentando ahogar el dolor que crecía en su pecho. Observó a Elara desde lejos, notando cómo apenas tocaba la comida, cómo sonreía educadamente a los invitados, mientras Roderick la exhibía como un trofeo conquistado. «Es hermosa, ¿no es así?». La voz de Morgana en su oído lo hizo estremecer. Su esposa se había acercado silenciosamente, su perfume empalagoso mezclándose con el aroma de las flores. «Es la nueva esposa de mi hermano», Aldrich respondió fríamente. «No es apropiado que comente su apariencia». Morgana rió suavemente. «Oh, mi querido esposo, siempre has sido terrible mintiendo». Se inclinó más cerca, su voz convirtiéndose en un susurro venenoso. Vi cómo se miraron durante la ceremonia. Fue esclarecedor. Aldrich se giró para enfrentarla, pero Morgana ya se había alejado, mezclándose de nuevo con los invitados con una sonrisa satisfecha en los labios. Sabía que había cometido un error terrible al dejar que sus emociones se transparentaran. Pero ya era demasiado tarde para remediarlo. Cuando la fiesta finalmente terminó y los recién casados fueron escoltados a sus aposentos nupciales, Aldrich se retiró a sus propias habitaciones, sabiendo que no podría dormir. Se quedó en la ventana, observando la luna llena bañar los jardines del castillo en plata, intentando no pensar en lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado, donde Roderick estaba con Elara.
Los gritos ahogados que le llegaron a través de las paredes de piedra lo hicieron cerrar los puños hasta que sus uñas cortaron las palmas. Esa noche, Aldrich comprendió que su vida había cambiado para siempre. Se había enamorado perdidamente de la mujer que jamás podría tener, y eso lo destruiría de formas que aún no podía imaginar. Los 3 días que siguieron a la boda fueron los más largos de la vida de Aldrich. Evitaba los pasillos que llevaban a los aposentos de Roderick, pero no podía quitarse a Elara de sus pensamientos. Cada momento de vigilia estaba lleno de su imagen, la forma en que sonreía tristemente cuando creía que nadie la veía, cómo sus manos temblaban cuando Roderick la tocaba, cómo sus ojos verdes parecían haber perdido un poco de su brillo con cada día que pasaba. Los sirvientes susurraban por los pasillos. Lady Elara rara vez salía de sus habitaciones. Sus comidas eran enviadas por una criada, y cuando aparecía en los salones principales para las comidas formales, usaba vestidos de mangas largas incluso en el calor del verano. Morgana observaba todo con creciente interés. Durante las comidas, hacía comentarios aparentemente inocentes que en realidad eran puñaladas certeras. Lady Elara parece haberse adaptado rápidamente a la vida de casada, comentó ella una tarde, cortando delicadamente un trozo de pera. Aunque últimamente parece un poco fragilizada, quizás el entusiasmo de Roderick es demasiado intenso para una doncella tan joven. Aldrich apretó la mandíbula pero no respondió. Roderick, al otro lado de la mesa, rió groseramente. «Mi esposa está aprendiendo cuál es su lugar», dijo él, dando un largo trago de vino. «Ella nació para servir, y yo estoy asegurándome de que cumpla su propósito». «¿Y qué propósito sería ese, exactamente?», preguntó Aldrich sin poder contenerse. Roderick sonrió. Una sonrisa cruel y depredadora. «Darme hijos, por supuesto, muchos hijos. Ya que tú pareces incapaz de producir herederos, me corresponderá a mí asegurar que la línea real continúe». La provocación dio en el blanco. Aldrich se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. El ruido resonó por el salón como un trueno. «Con su permiso», dijo entre dientes apretados. «Tengo asuntos urgentes que resolver». Salió del salón bajo las miradas satisfechas de Morgana y Roderick, sabiendo que les había dado exactamente la reacción que esperaban. Esa noche, Aldrich no pudo dormir. Caminaba por sus aposentos como un animal enjaulado, deteniéndose constantemente en la ventana que daba al jardín, esperando algo. No sabía qué. Fue entonces cuando oyó los gritos. Era casi medianoche cuando el sonido le llegó a través de las gruesas paredes del castillo. Una voz femenina, desesperada, seguida del fuerte ruido de puertas siendo golpeadas violentamente. Aldrich no necesitó adivinar quién era. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Corrió fuera de sus aposentos, el corazón latiéndole con fuerza. En el pasillo encontró a Elara corriendo descalza sobre el frío mármol, su camisón de seda blanca rasgado en el hombro, revelando una marca roja que empezaba a hincharse en su piel pálida. Las lágrimas corrían por su rostro, y ella parecía no saber a dónde ir, perdida en su desesperación. «Elara», Aldrich llamó, pero ella no lo escuchó. Consumida por el pánico, corrió hacia los jardines, atravesando las grandes puertas que daban al patio exterior. Una tormenta había comenzado y la lluvia intensa empapó a Aldrich instantáneamente cuando la siguió. La encontró junto a las murallas del castillo, apoyada en la fría piedra, sollozando como si su corazón se estuviera rompiendo. «Elara, ¿qué pasó?» Aldrich se acercó despacio como si ella fuera un animal herido que podría huir a cualquier movimiento brusco. Cuando ella levantó su rostro hacia él, Aldrich sintió que su alma se partía. Tenía un corte en el labio inferior, sangre que le corría lentamente por la barbilla. Su ojo izquierdo empezaba a hincharse y había marcas de dedos en su delicado cuello. Más aterradora aún era la expresión de sus ojos. No solo dolor físico, sino un profundo quiebre emocional. Él dijo. Ella comenzó, pero su voz falló. Intentó de nuevo, las palabras saliendo entre sollozos. Él dijo que yo no estaba,
que no lo satisfacía como una esposa debería, que yo era débil, patética, que necesitaba aprender a ser una mujer de verdad. Una ira abrumadora se apoderó de Aldrich, una furia que amenazaba con consumirlo por completo. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que sus uñas cortaron las palmas, y tuvo que luchar contra el impulso de regresar al castillo y estrangular a Roderick con sus propias manos. «Lo mataré», dijo él, su voz baja y mortal. «Lo juro por todo lo sagrado. Lo mataré». No. El ara le sujetó el brazo con ambas manos, sus dedos pequeños y fríos contra su piel. La intensidad de su tacto hizo que Aldrich dejara de respirar por un momento. «Por favor, no. Eso solo empeorará las cosas para mí». Él dijo que si no era obediente, si no aprendía a disfrutar lo que él hacía, me enviaría a un convento y les diría a todos que era estéril. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, mezclándose con las lágrimas de ella. Aldrich respiró hondo, luchando por controlar la ira que le hervía en las venas. Lentamente se quitó su pesado manto y lo colocó sobre los delicados hombros de ella. «No puedes volver con él esta noche», dijo, su voz aún ronca por la emoción contenida. «Te quedarás en los aposentos de invitados». El ara lo miró con una gratitud que le rompió el corazón. «¿Por qué haces esto por mí?». La pregunta colgaba en el aire entre ellos como una confesión no dicha. Aldrich levantó la mano vacilante y le tocó el rostro. Sus dedos temblaron al encontrar la suave piel de su mejilla. Ella cerró los ojos y se inclinó contra su toque, un suspiro escapando de sus labios heridos. «¿Por qué?», él comenzó, pero las palabras parecían insuficientes. ¿Cómo podría explicar que desde el primer momento en que la vio, ella se había convertido en el centro de su universo? ¿Cómo podría confesar que pasaba las noches despierto, imaginando cómo sería tocarla con ternura, protegerla, amarla como ella merecía? Aldrich deslizó los dedos a lo largo de la delicada línea de su cuello, ajustando el manto. Sus respiraciones se mezclaban en el aire frío de la noche, creando pequeñas nubes de vapor entre ellos. Él podía sentir su perfume, suave como flores del campo, mezclado con el aroma salado de sus lágrimas. El silencio entre ellos era pesado, cargado de una tensión que parecía electrificar el aire. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, Aldrich vio algo cambiar en los ojos verdes de ella. La gratitud se estaba transformando en algo más profundo, más peligroso. «Siento como si», ella comenzó, su voz apenas un susurro, «como si hubiera estado esperando que me encontraras». Las palabras de ella fueron como un puñetazo en el estómago de Aldrich. Él sabía exactamente lo que ella quería decir, porque sentía lo mismo. Desde aquella primera mirada intercambiada durante la ceremonia de boda, él tenía la inquietante sensación de que el destino estaba conspirando para unirlos de la manera más cruel posible. «El ara», dijo su nombre como una oración, una súplica. Ella levantó la mano y le tocó el pecho, sintiendo el corazón de él latir acelerado bajo la seda mojada de su túnica. «Sé que está mal», susurró ella. «Sé que no podemos, pero cuando te miro, siento como si pudiera respirar de nuevo». Aldrich cerró los ojos, luchando contra el deseo de atraerla a sus brazos y nunca más soltarla. «No sabes lo que dices. Estás herida, asustada». «Lo estoy», ella asintió, «pero eso no hace menos cierto lo que siento». Y permanecieron así por un largo momento, la lluvia lavando la sangre de su rostro, el manto de Aldrich protegiéndola del frío. Finalmente, él se obligó a dar un paso atrás. «Ven», dijo él extendiendo la mano, «te llevaré a un lugar seguro». El ara dudó por solo un segundo antes de colocar su pequeña mano en la de él. El toque fue como una descarga eléctrica para ambos, y Aldrich tuvo que concentrarse para no entrelazar sus dedos con los de ella. Él la condujo por los silenciosos pasillos hasta los aposentos de invitados en el ala oeste del castillo, lejos de las habitaciones de Roderick. Durante todo el camino, ella no soltó su mano, y él no tuvo el valor de retirarla.
Cuando llegaron a la puerta de la habitación, el ara se giró para mirarlo. Su cabello mojado se pegaba a su rostro, pero sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de Aldrich diera un vuelco. «Gracias», dijo ella simplemente, pero las palabras llevaban un peso que iba mucho más allá de la gratitud. «Intenta descansar», él respondió. «Mañana enviaré una criada con ropa limpia y medicinas para tus heridas». Ella asintió, pero no hizo ademán de entrar en la habitación. En cambio, se quedó allí de pie, mirándolo como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. «Aldrich», ella dijo su nombre por primera vez, y el sonido fue como música en sus oídos. «Sí, tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó ella, su voz vulnerable. «¿Esa conexión entre nosotros?» Aldrich cerró los ojos, sabiendo que debería mentir, debería protegerla de la peligrosa verdad. Pero cuando abrió los ojos de nuevo y vio la expresión esperanzada en su rostro, no pudo. «Sí», admitió él, la palabra salió como una confesión arrancada a la fuerza. «Dios me perdone, pero sí». La sonrisa que iluminó el rostro de ella fue como el primer rayo de sol después de una tormenta. Se inclinó hacia adelante y antes de que él pudiera reaccionar, besó suavemente su mejilla. «Buenas noches, mi rey», susurró ella, y luego desapareció dentro de la habitación, dejándolo solo en el pasillo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Aldrich permaneció allí parado por un largo tiempo, la mano tocando el lugar donde los labios de ella habían tocado su piel. Sabía que había cruzado una línea peligrosa esa noche, una línea de la que no habría vuelta. Y por primera vez en 10 años no le importaban las consecuencias. Los días que siguieron fueron una danza peligrosa de miradas robadas y encuentros que parecían casuales, pero eran todo menos casuales. El ara regresó a los aposentos que compartía con Roderick, pero algo fundamental había cambiado entre ella y Aldrich. Una conexión había sido forjada aquella noche de tormenta, un vínculo que crecía más fuerte con cada mirada intercambiada, con cada palabra susurrada. Morgana, con sus instintos afilados como una cuchilla, percibió el cambio casi de inmediato. «Has estado muy atento con nuestra nueva cuñada», comentó ella una mañana, mientras se peinaba frente al espejo dorado en sus aposentos. Aldrich se estaba vistiendo para el consejo, intentando mantener una apariencia de normalidad. «Ahora es familia», respondió él cuidadosamente. «Es mi deber como rey asegurar que todos los miembros de la familia real sean tratados con respeto». Morgana rió, un sonido cristalino y cruel. «Respeto, qué palabra tan interesante». Se giró en la silla para enfrentarlo, sus ojos azules brillando con malicia. «Dime, querido esposo, ¿ese respeto incluye encuentros nocturnos secretos?» La sangre de Aldrich se heló. «¿De qué estás hablando?» «Oh, por favor». Morgana se levantó graciosamente, alisando los pliegues de su vestido rojo sangre. «¿De verdad crees que puedes esconderme algo? Tengo ojos y oídos en todo el castillo. Sé exactamente dónde estabas hace 3 noches, cuando Lady Elara salió corriendo de los aposentos de Roderick». Aldrich se obligó a mantener una expresión neutral, pero podía sentir el sudor frío bajándole por la espalda. «Si sabías que estaba herida, ¿por qué no hiciste nada para ayudarla?» «¿Ayudarla?». Morgana rió de nuevo. «¿Por qué ayudaría a una chica estúpida que no puede satisfacer a su marido? Roderick tiene sus necesidades, Aldrich. Necesidades que quizás tú deberías entender mejor, considerando tus propias insuficiencias conyugales». El insulto dio de lleno, pero Aldrich no reaccionó. En cambio, se acercó a la puerta, ansioso por escapar de la presencia venenosa de su esposa. «Solo recuerda», dijo Morgana, su voz baja y amenazante, «estoy observando, y si haces algo para comprometer la estabilidad de este reino por una patética obsesión por una chica que pertenece a otro hombre, no dudaré en tomar las medidas necesarias». Aldrich salió sin responder, pero las palabras de Morgana resonaron en su mente por el resto del día.
Sabía que ella no estaba haciendo amenazas vacías. Morgana tenía conexiones en toda la corte, espías entre los sirvientes y una red de influencia que había construido cuidadosamente a lo largo de 10 años como reina. Pero ni siquiera las amenazas de Morgana pudieron impedirle buscar a Elara. Empezaron a encontrarse en los jardines durante el crepúsculo, cuando la mayoría de los cortesanos estaban en los salones cenando o preparándose para las actividades nocturnas. Aldrich fingía hacer sus paseos habituales para meditar sobre los asuntos del reino, mientras Elara alegaba necesitar aire fresco para sus frecuentes dolores de cabeza. El primer encuentro oficial tuvo lugar en una tarde dorada de otoño, junto a la fuente de mármol en el centro del jardín de rosas. Aldrich llegó primero, nervioso como un niño antes de su primera cita amorosa. Cuando vio a Elara acercarse por los caminos de piedra, su corazón casi se detuvo. Llevaba un vestido azul claro que realzaba el color de sus ojos, y tenía pequeñas flores blancas entrelazadas en su cabello castaño. Las heridas de su rostro habían sanado, pero Aldrich aún podía ver la sombra de tristeza en sus ojos. «¿Cómo te sientes?», preguntó él cuando ella se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Mejor», ella respondió, tocando instintivamente el lugar donde había estado el corte en su labio. «Las medicinas que enviaste ayudaron mucho». Se quedaron en silencio por un momento, ambos conscientes de la impropiedad de la situación. Finalmente, Elara se sentó en el borde de mármol de la fuente, y Aldrich la siguió, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. «No deberías estar aquí conmigo», dijo ella, pero no hizo ademán de irse. «Lo sé», Aldrich admitió, «pero no puedo mantenerme alejado». Ella lo miró con esos ojos verdes que parecían ver directamente en su alma. «Es peligroso para los dos». «También lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque», Aldrich dudó, luchando por encontrar las palabras correctas. «Porque cuando estoy contigo, siento como si finalmente pudiera respirar, como si mi vida tuviera algún significado más allá del deber y la obligación». Elara bajó los ojos. Sus mejillas se tiñeron de rosa. «Yo siento lo mismo», confesó ella. «Desde aquella noche, no puedo dejar de pensar en ti. Está mal, sé que lo está, pero por primera vez desde que llegué aquí, me siento segura, me siento viva». Los encuentros se hicieron regulares, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Hablaban de todo y de nada, de los libros que ella leía a escondidas en sus aposentos, de los sueños de él de ser un rey justo que gobernara con compasión en lugar de miedo, de la música que ella tocaba en el laúd cuando pensaba que nadie la oía, de los recuerdos de la infancia que los mantenían despiertos durante las noches solitarias. Pequeños toques se volvieron habituales y necesarios como el aire que respiraban. Aldrich la ayudaba a bajar los escalones de piedra del jardín, su mano fuerte envolviéndola de ella por unos preciosos segundos. Ella le arreglaba una hoja que se le había caído en el cabello, sus delicados dedos rozando su sien. Cuando ella rió por primera vez, una risa genuina y musical al escuchar una de sus historias sobre la infancia con Roderick, Aldrich supo que estaba perdido para siempre. «Tienes una risa hermosa», dijo él, observando cómo sus ojos brillaban con alegría genuina. «Hacía tanto tiempo que no me reía de verdad», ella admitió. «A veces siento como si estuviera fingiendo ser otra persona desde que llegué aquí, como si la verdadera Elara se hubiera quedado en casa con mi padre». «¿Cómo era tu vida antes?», preguntó Aldrich, genuinamente curioso. Él quería conocer cada aspecto de su existencia, cada momento que la había moldeado en la mujer extraordinaria que estaba delante de él. Los ojos de Elara se llenaron de nostalgia. «Sencilla, pero feliz. Mi padre me dejaba cabalgar por los campos, leer todos los libros de su biblioteca, incluso aprender un poco de esgrima con el maestro de armas. Decía que una mujer debía saber defenderse». Ella rió tristemente. «No es que eso me haya ayudado mucho aquí.
Tu padre suena como un hombre sabio. Lo es, ella asintió, pero también es un hombre práctico. Él sabía que yo necesitaría un matrimonio que trajera seguridad a nuestro ducado. Solo no esperaba que fuera así. Aldrich sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Te arrepentiste de haber venido? Elara lo miró directamente a los ojos, y lo que vio allí lo dejó sin aliento. No, dijo ella simplemente, porque si no hubiera venido, nunca te habría conocido. Fue la primera declaración abierta entre ellos, y lo cambió todo. A partir de ese momento, los encuentros se intensificaron. Lo que había comenzado como conversaciones inocentes evolucionó hacia una tensión sexual casi insoportable. Se sentaban más cerca en la fuente, sus muslos casi tocándose. Cuando ella rió, él no podía quitar los ojos de sus labios. Cuando él hablaba apasionadamente sobre sus planes para el reino, ella lo observaba con una admiración que hacía que su corazón se acelerara. Pero fue una tarde lluviosa, cuando tuvieron que refugiarse en el pequeño pabellón de mármol en el centro del jardín, que la tensión finalmente amenazó con desbordarse. «Está haciendo frío», observó Elara, frotándose los brazos desnudos. Llevaba un vestido de mangas cortas, inadecuado para el clima que había cambiado repentinamente. Sin pensar, Aldrich se quitó su túnica de terciopelo azul oscuro y la colocó sobre los hombros de ella. El acto los acercó peligrosamente, y cuando él ajustó la tela alrededor de su cuello, sus dedos rozaron la suave piel de su garganta. Elara cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás, un suspiro casi inaudible escapando de sus labios. «Aldrich, lo sé», él susurró, sus dedos aún tocando su piel. «Sé que deberíamos parar. Deberíamos». Ella asintió, pero no se alejó. En cambio, abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo dejó mareado. «Pero no quiero». La confesión de ella fue su perdición. Aldrich deslizó las manos a su rostro, enmarcándolo entre sus palmas. «Elara, si continuamos por este camino, no habrá vuelta atrás». «Lo sé», ella repitió sus palabras, cubriendo sus manos con las suyas. «Y aún así, no puedo importarme». Se quedaron así por un largo momento, con los rostros a pocos centímetros, las respiraciones mezcladas, mirándose a los ojos, como si pudieran encontrar respuestas a todas sus preguntas prohibidas. «¿Qué estamos haciendo?», susurró ella. «Algo que debería ser un crimen», él respondió, su pulgar trazando la línea de su mejilla. «Algo que puede destruirnos». «¿Y te importa?». Aldrich miró a los ojos verdes de ella, viendo su propia desesperación reflejada allí. «No», admitió él. «Debería, pero no puedo». Casi se besaron en ese momento. Aldrich comenzó a inclinarse hacia adelante, y Elara cerró los ojos. Sus labios se entreabrieron ligeramente. Pero entonces un ruido de pasos a lo lejos los hizo separarse bruscamente, ambos jadeando como si hubieran corrido una larga distancia. Un criado pasó corriendo por el jardín, claramente en alguna misión urgente, sin siquiera notar el pabellón donde estaban escondidos. Pero el momento se había roto, y la realidad volvió como un balde de agua fría. «Tengo que irme», dijo Elara, levantándose rápidamente y quitándose la túnica de Aldrich de los hombros. «Si alguien nota que he estado fuera tanto tiempo...». «Claro», Aldrich asintió, aunque cada fibra de su ser gritaba contra dejarla ir. Ella se detuvo en la salida del pabellón y se giró para mirarlo por última vez. «¿Aldrich? ¿Sí? Gracias por darme algo hermoso que recordar en medio de tanta oscuridad». Ella partió entonces, dejándolo solo con su perfume aún flotando en el aire, y la certeza de que se estaba enamorando de forma irrevocable de una mujer que jamás podría ser suya. Pero los peligros se acercaban más rápido de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Morgana había notado las prolongadas ausencias de Aldrich, y su sospecha crecía cada día. Comenzó a enviar espías para seguir los movimientos de su marido, instruyéndolos a informar de cada conversación, cada mirada, cada momento sospechoso. Fue Lady Catherine,
una de las damas de compañía de Morgana y su confidente más cercana, quien trajo la confirmación que la reina estaba esperando. «Se encuentran en los jardines todas las tardes», relató Catherine una noche mientras ayudaba a Morgana a prepararse para dormir. «Siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Las conversaciones parecen íntimas». Morgana sonrió, pero no había alegría en su expresión. «¿Íntimas cómo?» «Se sientan muy cerca. Él la toca con frecuencia. Nada escandaloso, pero familiar. Y la forma en que se miran...» Catherine dudó. Continúa. «Es como si fueran los únicos en el mundo, Majestad. Como amantes». «Perfecto», murmuró Morgana, despidiendo a Catherine con un gesto. Sola en sus aposentos, caminó hasta la ventana que daba a los jardines donde sabía que su marido y su cuñada se encontraban secretamente. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea cruel y brillante que resolvería todos sus problemas de una vez. Si ella no podía tener hijos con Aldrich y si él estaba claramente obsesionado con la esposa de su hermano, quizás era hora de usar esa obsesión a su favor. Mientras tanto, Roderick estaba enfrentando sus propios demonios. Su nueva esposa seguía decepcionándolo. No se quedaba embarazada, rara vez demostraba entusiasmo por sus avances y peor aún, él había notado cómo ella había cambiado desde aquella noche en que había huido de él. «Está diferente», se quejó él a Morgana durante uno de sus encuentros secretos. Se reunían una vez por semana en una sala abandonada en la Torre Norte, lejos de ojos curiosos, para discutir sus planes mutuos de poder. «¿Diferente cómo?», preguntó Morgana, sirviendo vino en 2 copas doradas. «Más resistente. Antes ella simplemente se sometía, ahora me mira como si yo fuera un monstruo». «¿Y no lo eres?». Morgana rió, pero había frialdad en su humor. «Quizás el problema no sea ella, Roderick. Quizás sea tu enfoque». Roderick bebió el vino de un trago, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Mi enfoque funciona perfectamente con las prostitutas de las tabernas. Tu esposa no es una prostituta. Ella es una dama de la nobleza, criada para ser tratada con cierta delicadeza». «Delicadeza». Roderick escupió en el suelo. «Ella necesita aprender cuál es su lugar. Necesita entender que existe para servirme, para darme hijos que puedan heredar el trono cuando Aldrich inevitablemente falle». Morgana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con interés. «Hablando de Aldrich, ¿has notado algo extraño en su comportamiento últimamente?» «Está más irritable de lo normal, más distraído. ¿Por qué?» «Solo curiosidad», mintió Morgana. «Ha estado ausente de las comidas con frecuencia, alegando tener reuniones urgentes. Pero cuando mando a verificar, no hay reuniones programadas». La semilla de la sospecha fue plantada, y Morgana observó con satisfacción cómo comenzó a germinar en la mente de Roderick. Mientras tanto, en los jardines, Aldrich y Elara eran completamente ajenos a las maquinaciones que se desarrollaban a su alrededor. Estaban perdidos en su propio mundo, una burbuja de intimidad emocional que los protegía temporalmente de la cruel realidad de sus circunstancias. «Cuéntame tus sueños», pidió Aldrich una tarde, observando cómo la luz del sol filtrada por las hojas doradas de los árboles creaba patrones danzantes en el rostro de ella. «¿Mis sueños?». Elara sonrió tristemente. «Han cambiado mucho desde que llegué aquí. ¿Cómo eran antes? Sencillos. Soñaba con casarme con alguien que me amara, tener hijos que pudiera educar y proteger, quizás viajar a tierras lejanas que solo conocía a través de los libros». Ella hizo una pausa, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su vestido. «Y ahora sueño con cosas imposibles». «¿Cómo qué?». Elara lo miró directamente a los ojos, y la vulnerabilidad en su expresión le partió el corazón. «Sueño que soy libre, que puedo elegir mi propio destino, mi propio amor. Sueño que...». Ella dudó, sonrojada. «Dime», pidió él suavemente. «Sueño que me despierto al lado de alguien que me ama de verdad, alguien que me toca con ternura, que ve mi alma y no solo mi cuerpo, alguien que me protege sin poseerme».
Las palabras de ella eran una confesión velada, y ambos lo sabían. Aldrich extendió la mano y le tocó el rostro gentilmente. «Elara». «Sé que es una locura», ella dijo rápidamente. «Sé que nunca podrá ser realidad, pero en mis sueños soy feliz. En mis sueños soy amada». «Eres amada», dijo Aldrich. Las palabras salieron antes de que él pudiera detenerlas. Quizás no de la forma que debería ser, quizás no de la forma que puede ser expresada libremente, pero eres amada. Las lágrimas se formaron en los ojos verdes de ella. «¿Por ti?» «Sí», él confesó, su voz ronca de emoción, desesperadamente, completamente, de todas las formas posibles. «Yo también te amo», ella susurró, y las palabras flotaron en el aire entre ellos como una promesa y una maldición al mismo tiempo. Fue entonces cuando Aldrich supo que no había vuelta atrás. Habían cruzado la línea final, y ahora tendrían que lidiar con las consecuencias, sin importar cuán devastadoras pudieran ser. Pero su felicidad sería de corta duración. Esa misma noche, en una fiesta ofrecida para celebrar la llegada de dignatarios de un reino vecino, todo cambiaría de forma irreversible. El salón principal estaba decorado con lujosas alfombras y velas doradas, y la música resonaba por las paredes de piedra, mientras los invitados bailaban y reían. Aldrich, obligado a participar como anfitrión, observaba todo desde su lugar en la mesa principal, pero sus ojos constantemente buscaban a Elara. Ella estaba sentada junto a Roderick en una mesa cercana, luciendo un vestido verde esmeralda que realzaba el color de sus ojos. Pero Aldrich podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que se encogía ligeramente cada vez que Roderick la tocaba. Durante la tercera canción, cuando la mayoría de los invitados estaban distraídos por el baile, Elara se levantó discretamente y salió del salón. Aldrich esperó unos minutos angustiosos antes de seguirla, alegando necesitar revisar los aposentos de los invitados. La encontró en la pequeña biblioteca adyacente al salón, iluminada solo por algunas velas. Ella estaba de espaldas a la puerta, observando a través de la ventana la lluvia que había comenzado a caer. «No deberías haber venido», dijo ella sin girarse, pero no había reproche en su voz. «Lo sé», Aldrich respondió, cerrando la puerta detrás de sí, «pero cuando te vi salir, no pude quedarme lejos». Ella se giró entonces, y él vio lágrimas brillando en sus ojos a la luz de las velas. «Aldrich, esto se está volviendo imposible. La gente está empezando a notarlo. Tu esposa me observa constantemente y Roderick...» «¿Qué hizo Roderick?» La voz de Aldrich se volvió peligrosa. «Nada específico, pero él sospecha. Hace preguntas sobre dónde paso mis tardes, sobre por qué estoy más distante últimamente». Ella abrazó su propio cuerpo, temblando ligeramente. «Tengo miedo, Aldrich. Miedo de lo que pueda pasar si él lo descubre». Aldrich se acercó a ella lentamente, cada paso pesado con intención. «No dejaré que te pase nada. Te lo prometo». «¿Cómo puedes prometer eso?», preguntó ella, su voz quebrándose. «Tú eres el rey, pero incluso los reyes tienen limitaciones. Incluso los reyes no pueden cambiar las leyes de Dios y de los hombres. Entonces, dime que pare», dijo Aldrich, deteniéndose a pocos metros de ella. «Dime que no sientes nada, que todo esto fue solo mi imaginación. Dime, Elara, y me iré ahora mismo y nunca más te buscaré». Ella lo miró con una expresión de anhelo tan intensa que le quitó el aliento. «Yo no puedo». «¿Por qué no?» «Porque te amo». Las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza. «Porque cuando estoy contigo, siento como si finalmente fuera quien debería ser. Porque tus toques me hacen recordar que todavía estoy viva. Todavía soy humana». Aldrich cerró la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos. Él le sujetó la muñeca suavemente, sintiendo el pulso acelerado bajo la delicada piel. «Elara, bésame», ella susurró, mirándolo directamente a los ojos. «Por favor, solo una vez.
para que pueda tener un recuerdo hermoso que guardar. Aldrich luchó consigo mismo por un momento que pareció eterno. Él sabía que si la besaba no habría vuelta atrás. Sabía que estaría condenando a ambos a un camino peligroso que podría destruirlos. Pero cuando miró a los ojos verdes de ella y vio el deseo, el amor y la desesperación mezclados allí, su resolución se desmoronó. La guió suavemente hasta que su espalda tocó la pared forrada de libros, su cuerpo lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor que emanaba de él. Sus manos se apoyaron en la pared, una a cada lado de su rostro, aprisionándola sin tocarla. ¿Estás segura?, preguntó él, su voz ronca como un susurro áspero. En respuesta, ella levantó las manos y le tocó el pecho, sintiendo el corazón acelerado bajo la seda de su túnica. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. Aldrich se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si el mundo entero se hubiera incendiado. El beso comenzó suave, casi reverente, pero rápidamente se intensificó. 10 años de matrimonio sin amor, semanas de deseo reprimido y todo el amor imposible que sentían el uno por el otro se condensaron en ese momento. Las manos de Elara se entrelazaron en sus cabellos, atrayéndolo más cerca, mientras él la sujetaba contra la pared como si ella pudiera desaparecer en cualquier momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeando. Aldrich apoyó la frente contra la de ella, sus ojos cerrados, intentando memorizar cada segundo de aquel momento perfecto. «Te amo», él susurró contra sus labios. «Te amo tanto que duele». «Yo también», ella respondió, su voz embargada de emoción. «Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». Permanecieron así por un largo momento, abrazándose como si pudieran detener el tiempo por la fuerza de la voluntad. Pero finalmente, la realidad se entrometió de nuevo. «Tengo que volver», dijo Elara a regañadientes. «Si me quedo mucho tiempo...» «Lo sé», Aldrich asintió, pero no la soltó inmediatamente. «Elara, pase lo que pase, quiero que sepas que estos momentos contigo fueron los más felices de mi vida». Ella sonrió, incluso con lágrimas en los ojos. «Para mí también». Se separaron lentamente, ambos reorganizando sus ropas e intentando recomponer la apariencia. Elara salió primero, regresando al salón principal con pasos silenciosos. Aldrich esperó unos minutos antes de seguirla, pero cuando llegó a la puerta de la biblioteca, encontró a alguien esperándolo. Morgana estaba apoyada en la pared del pasillo, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en los labios. «Bueno, dijo ella, su voz baja pero cargada de veneno. «¡Qué escena tan conmovedora!». La sangre de Aldrich se heló. «Morgana, ¿puedo explicar?» «¿Explicar qué, exactamente?», preguntó ella, empujándose de la pared y acercándose a él como un depredador. «Explicar cómo estás traicionando no solo tu matrimonio, sino también a tu propio hermano. Explicar cómo estás arriesgando la estabilidad del reino por una obsesión enfermiza». «No es una obsesión», Aldrich dijo entre dientes. «Es amor». Morgana rió, un sonido cristalino y sorprendentemente familiar. «¿Amor? Oh, mi querido esposo tonto. ¿Crees que esto es amor? Esto es lujuria, pura y simple. Deseo por algo que no puedes tener. No entiendes. Entiendo perfectamente». Ella lo interrumpió. «Y entiendo que ahora tengo exactamente lo que necesito para asegurarme de que te comportes como el rey que deberías ser». «¿Qué quieres decir?». La sonrisa de Morgana se ensanchó y Aldrich vio algo genuinamente terrible en sus ojos azules. «Quiero decir, mi querido, que ahora harás exactamente lo que yo ordene, o la querida Lady Elara pagará el precio por tus pecados». Y en ese momento, Aldrich comprendió que su felicidad había llegado a su fin antes incluso de realmente comenzar. La amenaza de Morgana pendía sobre Aldrich como una espada a punto de caer. En los días que siguieron a aquel encuentro en el pasillo, él se forzó a mantener distancia de Elara, pero cada momento lejos de ella era una agonía.
Podía verla durante las comidas formales, sentada al lado de Roderick con una expresión cada vez más sombría, y sabía que ella también estaba sufriendo. Morgana, por su parte, saboreaba su recién adquirido poder como un buen vino. Ella hacía exigencias sutiles: que Aldrich apareciera más en eventos públicos a su lado, que demostrara más afecto conyugal ante los cortesanos, que considerara seriamente la sugerencia de tomar una concubina oficial para resolver la cuestión de la sucesión. «Comprendes tu posición ahora, ¿verdad?», dijo ella una mañana, mientras se vestía para un evento diplomático. «Me perteneces, Aldrich. Tus elecciones, tus deseos, incluso tus pensamientos. Todo eso me pertenece ahora». Aldrich, observándola desde el otro lado de la habitación, sintió una ira fría creciendo en su pecho. «¿Y qué ganas con eso, Morgana? Además de un marido que te odia aún más que antes». «Gano control», ella respondió simplemente, ajustándose un collar de diamantes alrededor del cuello. «Y la garantía de que mi posición como reina será preservada, no importa qué fantasías románticas puedas alimentar». «¿Y si no obedezco?». Morgana se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con malicia. «Entonces, Lady Elara será acusada de seducir al rey con fines de traición. Será ejecutada públicamente, y tú tendrás que verla sabiendo que tu propia lujuria causó su muerte». La amenaza dio en el blanco. Aldrich sabía que Morgana no estaba bromeando. Ella tenía suficientes conexiones en la corte para hacer creíble cualquier acusación, especialmente considerando que ella había presenciado el beso entre ellos. Pero Morgana había subestimado una cosa: la profundidad del amor de Aldrich por Elara. En lugar de quebrarlo, sus amenazas solo cristalizaron su determinación. Si no podía proteger a Elara mediante la sumisión, entonces tendría que encontrar otro camino. Aldrich comenzó a investigar discretamente las actividades de su esposa. Utilizó a sus propios espías, sirvientes leales que habían servido a su familia por generaciones, para monitorear los movimientos de Morgana. Lo que descubrió lo impactó, incluso conociendo su naturaleza cruel. Morgana no solo lo estaba chantajeando, estaba construyendo una red de poder que amenazaba al propio reino. Tenía correspondencia secreta con nobles descontentos, ofrecía favores sexuales a lores influyentes a cambio de lealtad, y lo más alarmante, estaba trabajando en colaboración con Roderick para socavar la autoridad de Aldrich. El descubrimiento más devastador llegó a través de Marta, una criada anciana que había servido en el castillo por más de 40 años. Ella buscó a Aldrich una noche, temblando de miedo, pero decidida a revelar lo que sabía. «Majestad», dijo ella, inclinándose respetuosamente, «necesito contarle algo terrible sobre la reina y el príncipe Roderick». «Habla», ordenó Aldrich, su voz tensa. «Ellos se han estado reuniendo en secreto, no solo para hablar, Majestad. Son íntimos y planean algo terrible contra su Majestad». Aldrich sintió el mundo girar a su alrededor. «¿Estás segura de lo que dice?». Marta asintió vigorosamente. «Lo vi con mis propios ojos, señor, y les oí hablar de veneno, de hacer que parezca que su majestad murió de enfermedad natural. Después de la muerte, la reina se casaría con el príncipe Roderick y gobernarían juntos». La revelación fue como un puñetazo en el estómago. Morgana no solo lo estaba traicionando emocionalmente, sino que estaba literalmente conspirando para matarlo. «Hay más, Majestad», continuó Marta. «Planean culpar a Lady Elara por la muerte. Dirán que ella envenenó a su Majestad por orden de enemigos extranjeros. Ella será ejecutada y cualquier evidencia de sus sentimientos por ella será usada para justificar la acusación». Aldrich despidió a Marta con gratitud y una generosa recompensa por su lealtad, pero pasó el resto de la noche caminando por sus aposentos como un animal enjaulado. Todo tenía sentido ahora: las amenazas de Morgana, su repentina disposición a aceptar una concubina, incluso la creciente presión sobre la cuestión de la sucesión.
Ella estaba preparando el terreno para tomar el control total del reino. Peor aún, se dio cuenta de que Elara estaba en peligro inmediato. Si Morgana y Roderick estaban planeando su muerte, probablemente ya habían comenzado a plantar pruebas contra Elara. Cada día de retraso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de ella. A la mañana siguiente, Aldrich tomó una decisión que lo cambiaría todo. Convocó al Lord Comandante Marcus, el jefe de la Guardia Real y uno de los pocos hombres en quienes confiaba completamente. Marcus había servido a su padre con distinción y le había jurado lealtad personal a Aldrich cuando ascendió al trono. «Marcus», dijo Aldrich cuando se reunieron en los aposentos privados del rey, «necesito que investigues algo para mí, discretamente». «Claro, Majestad. ¿De qué se trata?» «Quiero que monitorees todas las actividades de la reina y del príncipe Roderick. Sus correspondencias, sus reuniones, sus movimientos, todo». Marcus frunció el ceño. «¿Puedo preguntar por qué?» Aldrich dudó por un momento. Luego decidió confiar completamente en su viejo amigo. «Tengo motivos para creer que están conspirando contra mí, posiblemente planeando mi muerte». Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. «Majestad, esas son acusaciones muy serias». «Lo sé, y por eso necesito pruebas sólidas antes de actuar. Pero Marcus...» Aldrich se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió urgente. «Si algo me sucede, quiero que protejas a Lady Elara. Ella es inocente en todo esto, pero planean usarla como chivo expiatorio». Marcus estudió el rostro de su rey por un largo momento. «¿Hay algo más que deba saber, Majestad?» Aldrich cerró los ojos, sabiendo que tendría que confesar al menos parte de la verdad. «Yo tengo sentimientos por Lady Elara, sentimientos inapropiados. Morgana lo descubrió y lo está usando en mi contra». Para el mérito de Marcus, no mostró sorpresa ni juicio. En cambio, solo asintió lentamente. «Entiendo». «¿Y el príncipe Roderick sospecha?» «Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo». «Muy bien», dijo Marcus levantándose. «Comenzaré la investigación de inmediato. Pero, Majestad, si sus sospechas resultan correctas, tendremos que actuar rápidamente. Conspiraciones de esta magnitud rara vez permanecen secretas por mucho tiempo». Mientras Marcus iniciaba su investigación, Aldrich lidiaba con un dilema diferente. Necesitaba advertir a Elara sobre el peligro, pero no podía arriesgarse a encontrarse con ella. Cualquier contacto adicional podría ser usado como evidencia adicional en su contra. La solución llegó a través de una fuente inesperada. La criada personal de Elara, una joven llamada Sara, que había acompañado a su señora desde el ducado paterno. Sara buscó a Aldrich discretamente, claramente aterrorizada pero decidida. «Majestad», susurró ella, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Mi señora está en grave peligro. Ella me pidió que lo buscara». Aldrich sintió su corazón acelerarse. «¿Qué clase de peligro?» «El príncipe Roderick ha estado cada vez más violento. Anoche, él...» Sara hizo una pausa, sus mejillas sonrojándose de vergüenza. «Él la hirió gravemente, Majestad. Y luego dijo cosas terribles sobre cómo ella sería culpada si algo le pasaba al rey. ¿Dónde está ella ahora?» «Encerrada en sus aposentos. Ella me envió para decirle que ya no puede encontrarse con su majestad. Es demasiado peligroso». Sara dudó antes de continuar. «Pero también me dio esto». La criada extendió un pequeño pergamino doblado. Aldrich lo abrió con manos temblorosas y reconoció inmediatamente la delicada letra de Elara. «Mi amado rey, si estás leyendo esto, entonces Sara logró encontrarte. Sé que nuestra situación se ha vuelto imposible, pero quería que supieras que cada momento a tu lado fue un regalo que guardaré para siempre en mi corazón. No intentes buscarme. El peligro es demasiado grande para los dos. Solo prométeme que serás feliz, aunque yo no pueda estar a tu lado. Con todo mi amor, Aldrich leyó la carta 3 veces antes de levantar la vista hacia Sara. «Dile a tu señora que no acepto su decisión. Dile que encontraré la manera de protegerla y que no me rendiré con nosotros».
Sara asintió y se marchó rápidamente, dejando a Aldrich con una determinación renovada. Él no permitiría que Morgana y Roderick destruyeran la única felicidad real que había conocido en su vida. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Marcus regresó con pruebas devastadoras, correspondencia interceptada entre Morgana y Loris descontentos, pruebas de su relación física con Roderick, y lo más alarmante, un frasco de veneno encontrado escondido en los aposentos de la reina. «Es cicuta, mezclada con belladona», informó Marcus sombríamente. «Una combinación letal que simula los síntomas de fiebre». La persona muere lentamente, pareciendo haber sucumbido a una enfermedad natural. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó Aldrich. «Basado en la correspondencia, planean actuar en la fiesta de celebración de la cosecha dentro de 3 días. Será el momento perfecto. Muchos invitados, mucho caos. Fácil culpar a la comida o a algún enemigo externo». Aldrich asintió sombríamente. «Entonces, tenemos 3 días para actuar primero». Pero sus planes se aceleraron cuando Sara apareció de nuevo, esta vez en pánico total. «Majestad», ella gritó en un susurro, «se llevaron a mi señora. El príncipe Roderick y algunos guardias leales a él la llevaron a la Torre Norte. Él dijo que sería interrogada por traición contra la corona». La sangre de Aldrich se heló. La Torre Norte era donde se mantenía a los prisioneros políticos antes de la ejecución. Si Elara estaba allí, significaba que Morgana y Roderick habían decidido acelerar sus planes. «¡Marcus!», gritó Aldrich, y el comandante apareció al instante. «Reúne a los guardias leales. Ahora marchamos a la Torre Norte». «Majestad, si hacemos esto abiertamente será guerra civil», advirtió Marcus. «Entonces, que sea guerra civil», declaró Aldrich, su voz cargada de una furia real que Marcus nunca había visto antes. «No permitiré que le hagan daño a un solo cabello de su cabeza». La Torre Norte estaba envuelta en sombras cuando Aldrich y sus hombres se acercaron. Era casi medianoche, y solo unas pocas antorchas iluminaban las escaleras de piedra que llevaban a las celdas superiores. Aldrich podía oír gritos provenientes del interior, gritos que reconoció como los de Elara, y cada sonido era como una puñalada en su corazón. «Cerquen el perímetro», ordenó Marcus en voz baja. «Pero recuerden, queremos capturar a Roderick y sus cómplices vivos. Los necesitamos para testificar contra la reina». Aldrich desenvainó su espada, la hoja brillando a la luz de las antorchas. «¿Y si resisten? Entonces haremos lo que sea necesario para proteger al rey y a Lady Elara», respondió Marcus firmemente. Subieron las escaleras en silencio, pero cuando llegaron al nivel donde los gritos eran más fuertes, Aldrich ya no pudo contenerse. Pateó la pesada puerta de madera con toda su fuerza, haciéndola explotar en astillas. La escena que encontró lo llenó de una ira homicida. Elara estaba encadenada a la pared de piedra, su vestido rasgado en varios lugares, sangre escurriéndose de cortes en sus brazos y rostro. Roderick estaba de pie frente a ella, con una daga en la mano, claramente saboreando cada momento de su sufrimiento. «Vamos a intentar de nuevo», decía Roderick, su voz cruel resonando por la celda. «Cuéntame sobre tus encuentros secretos con mi hermano. Detalla cada toque, cada beso, cada momento de traición». «Ya dije», Elara respondió con voz débil pero desafiante. «Nunca hubo nada inapropiado entre nosotros». Roderick rió cruelmente y levantó el cuchillo, claramente preparándose para hacer otro corte. «Mentirosa. Ya sé de sus encuentros románticos en los jardines, sobre cómo se besaron como amantes desesperados». Fue entonces cuando vio a Aldrich en la puerta. «Ah, querido hermano», dijo Roderick, sin parecer sorprendido en absoluto. «Justo a tiempo para ver a tu pequeña puta confesar sus crímenes». Aldrich avanzó hacia el interior de la celda, con su espada apuntando al corazón de Roderick. «Suéltala, ahora». «¿O qué?». Roderick rió, presionando la hoja del puñal contra la garganta de Elara. «¿Me matarás aquí delante de tus testigos? ¿Qué escándalo causaría eso?». «Ponme a prueba»,
dijo Aldrich, su voz baja y mortal. Por un momento, los dos hermanos se miraron fijamente. Décadas de rivalidad y resentimiento condensadas en un único momento explosivo. Entonces, Roderick cometió su error fatal. Ella gritó tu nombre, dijo con una sonrisa cruel. Cuando la marqué con mi hoja, cuando le arranqué la verdad, ella gritó por ti para que la salvaras. Patético, en verdad. Aldrich vio rojo. Con un rugido de furia, se lanzó hacia adelante, pero Roderick lo estaba esperando. Empujó a Elara a un lado y enfrentó la embestida de Aldrich con su propia daga. Lo que siguió fue una brutal lucha entre hermanos. Roderick era fuerte y cruel, pero Aldrich luchaba con la furia de un hombre que defendía a la mujer que amaba. Las espadas chocaron en el aire frío de la celda. Las chispas volaron cuando el metal encontró el metal. Siempre fuiste débil, gruñó Roderick, intentando una estocada que Aldrich apenas esquivó. Incluso ahora, arriesgando tu reino por una mujer que pertenece a otro hombre. Ella nunca te perteneció, replicó Aldrich, su espada encontrando el hombro de Roderick y haciéndolo gritar de dolor. La torturaste, la brutalizaste, pero nunca la tuviste de verdad. La lucha podría haber continuado mucho más tiempo, pero fue interrumpida por una voz femenina proveniente de la entrada de la celda. ¡Basta! Morgana estaba en la puerta, flanqueada por media docena de guardias leales a ella. Su cabello dorado estaba revuelto y había una expresión de furia salvaje en su rostro. «¡Bajen las armas, todos ustedes!», ordenó ella, «o comenzaré a ejecutar prisioneros». Aldrich se giró y vio que los guardias de Morgana habían capturado a Sara y a dos de los hombres de Marcus. Ella sostenía una daga en la garganta de la joven criada. «Morgana», dijo Aldrich, manteniendo su espada en posición pero sin avanzar más. «Esto termina ahora. Sé de tus planes, del veneno, de todo». Morgana rió, un sonido frío que resonó por las paredes de piedra. «Claro que lo sabes. Siempre fuiste más inteligente de lo que parecías. Pero mira, mi querido esposo, llegaste demasiado tarde. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que, mientras tú estabas jugando al héroe, mis aliados ya tomaron el castillo principal. Lord Caspian y sus hombres controlan los aposentos reales, los establos, la armería. Puede que hayas descubierto nuestros planes, pero aún así perdiste». Aldrich sintió que se le caía el estómago. Si Morgana decía la verdad, entonces su impulsividad había condenado no solo a él y a Elara, sino a todo el reino. «Pero soy generosa», continuó Morgana. Su sonrisa se ensanchó. «Te daré una última opción, Aldrich. Puedes entregarte ahora, abdicar pacíficamente a favor de Roderick y permitir que tu pequeña amante sea ejecutada rápidamente. O puedes seguir resistiendo y te garantizo que su muerte será lenta y extremadamente dolorosa». Aldrich miró a Elara, quien había logrado levantarse apoyada en la pared a pesar de sus heridas. Sus ojos verdes encontraron los suyos, y él vio no miedo, sino determinación. «No hagas eso», dijo ella suavemente. «No entregues tu reino por mi causa». «Elara», dije que no. Su voz se hizo más fuerte, cargada de un valor que sorprendió a todos en la habitación. «Eres un buen rey, Aldrich, un rey justo. Tu pueblo te necesita. No dejes que estos monstruos destruyan todo por lo que has trabajado». Morgana puso los ojos en blanco. «Qué discurso tan conmovedor, pero irrelevante». Presionó la daga más profundamente en la garganta de Sara, haciendo que la joven gimiera de dolor. «Tu respuesta, Aldrich, ahora». Fue entonces cuando el sonido de pesados pasos resonó en las escaleras de piedra. Morgana frunció el ceño, claramente sin esperar más visitas. Los pasos se acercaron, acompañados del ruido metálico de las armaduras. «¡Mi reina!», gritó una voz desde la escalera. «¡Tenemos un problema!». Uno de los guardias de Morgana apareció en la entrada de la celda, jadeando y claramente en pánico. «¡Los campesinos, Majestad! ¡Se levantaron! ¡Y los lores leales al rey han retomado el castillo principal! ¡Lord Caspian está muerto!». El rostro de Morgana palideció. «Imposible. ¿Cómo lo supieron?». «Yo se lo dije». La nueva voz vino de Marcus,
quien apareció detrás del guardia jadeante. Pero no estaba solo. Una docena de soldados de la Guardia Real estaban con él, todos armados y listos para la batalla. «Perdón por la demora, Majestad», dijo Marcus con una sonrisa sombríamente satisfecha, «pero pensé que sería mejor preparar algunas sorpresas antes de venir a rescatarlo». «Marcus, ¿cómo lo hiciste?» «Usted no fue el único en hacer planes de contingencia», explicó Marcus. «Cuando me enteré de la conspiración, alerté discretamente a los lores leales y a los capitanes de la guardia. Estaban esperando mi señal. La situación se había invertido por completo. Ahora eran Morgana, Roderick y sus pocos guardias quienes estaban rodeados y en desventaja numérica. «Esto no termina aquí», siseó Morgana, pero Aldrich podía ver la desesperación en sus ojos. «Incluso si me capturan, incluso si me ejecutan, siempre habrá otros que cuestionarán tu legitimidad, otros que sabrán sobre tu obsesión enfermiza por tu cuñada. Tal vez», asintió Aldrich, acercándose lentamente, «pero tendrán que lidiar conmigo primero». Roderick, dándose cuenta de que la situación estaba perdida, hizo un último intento desesperado. Se abalanzó sobre Elara con su puñal levantado, claramente con la intención de matarla antes de ser capturado. Pero Aldrich estaba listo. Su espada encontró el pecho de Roderick antes de que pudiera completar su ataque, la hoja perforando su corazón en un golpe limpio y final. Roderick miró a su hermano con sorpresa, sangre escurriéndole de la boca. «Tú realmente la amabas», murmuró él antes de caer muerto al suelo de piedra. Morgana gritó, un sonido de furia y luto que resonó por las paredes de la torre. Soltó a Sara y se abalanzó sobre Aldrich con su propia daga, pero fue rápidamente sometida por los guardias de Marcus. «Llévenla», ordenó Aldrich, limpiando su espada en el manto antes de envainarla. «Será juzgada públicamente por traición». Mientras Morgana era arrastrada fuera de la celda, gritando amenazas y maldiciones, Aldrich corrió hacia Elara. Ella se había deslizado al suelo, claramente debilitada por la pérdida de sangre y las heridas. «Elara, mi amor», dijo él, arrodillándose a su lado y tomándola gentilmente en sus brazos. «Estás a salvo ahora. Todo ha terminado». Ella sonrió débilmente levantando una mano temblorosa para tocar su rostro. «Viniste por mí». «Siempre vendré por ti», prometió él, besando su frente suavemente. «Siempre». El juicio de Morgana fue un evento que atrajo la atención de todo el reino. Las pruebas contra ella eran abrumadoras, las correspondencias traicioneras, el veneno, el testimonio de múltiples testigos sobre su conspiración con Roderick. Fue declarada culpable de alta traición y sentenciada a prisión perpetua en una torre aislada en la frontera norte del reino. Durante todo el juicio mantuvo su arrogancia, negándose a mostrar cualquier remordimiento o arrepentimiento. Sus últimas palabras antes de ser llevada fueron dirigidas directamente a Aldrich. «Puede que hayas ganado esta vez, pero pagarás el precio por elegir el corazón sobre el deber. Un reino gobernado por la emoción está destinado al fracaso». Aldrich no respondió. Había aprendido que algunas personas son incapaces de comprender el poder redentor del amor verdadero. Con Morgana presa y Roderick muerto, Aldrich fue libre de tomar la decisión que su corazón había deseado durante tanto tiempo. Anuló el matrimonio de Elara con Roderick, basándose en la brutalidad y la ausencia de consumación adecuada. Elara nunca había quedado embarazada y las heridas documentadas comprobaban el abuso, liberándola completamente de los lazos que la unían al hombre muerto. Su propio matrimonio con Morgana fue igualmente anulado por la Iglesia, basándose en su traición y la ausencia de herederos. El Papa, informado sobre la extensión de las conspiraciones de la perfidia de Morgana, estuvo de acuerdo en que el matrimonio había sido corrompido desde el principio. Libres de los matrimonios que los ataban, Aldrich y Elara aún enfrentaron meses de escrutinio público y desafíos políticos. Algunos nobles cuestionaban la legitimidad de un rey que se había enamorado de la esposa de su hermano, incluso considerando las circunstancias extraordinarias.
Pero Aldrich gobernó con una justicia y compasión que gradualmente conquistaron incluso a sus críticos más fervientes. Implementó reformas que protegían a los campesinos de lores abusivos, estableció tribunales de justicia más justos y mostró una sensibilidad a las necesidades del pueblo que contrastaba dramáticamente con la crueldad que había marcado los últimos años de su primer matrimonio. Elara, por su parte, se recuperó lentamente de sus heridas físicas y emocionales. Aldrich le proporcionó los mejores médicos y le dio todo el tiempo necesario para sanar. Pasaron meses hablando, caminando juntos por los jardines, reconstruyendo no solo su confianza mutua, sino también la capacidad de ella para confiar de nuevo en cualquier hombre. «A veces todavía tengo pesadillas», confesó ella una tarde de primavera, 6 meses después del enfrentamiento en la torre. Estaban sentados junto a la fuente donde se habían enamorado, observando las flores abrirse en las ramas de los árboles. «¿Sobre Roderick?», preguntó Aldrich gentilmente. «Sobre todo, sobre el dolor, sobre la sensación de no tener control sobre mi propia vida, sobre...» Ella dudó. «¿Sobre qué?». «Sobre perderte», ella admitió, sonrojándose ligeramente. «En mis pesadillas me despierto y te das cuenta de que no valgo todo el problema que causé, que encontraste a alguien más adecuada para ser reina». Aldrich se giró para mirarla completamente, tomando sus manos entre las suyas. «Elara, mírame». Cuando ella levantó sus ojos verdes para encontrarse con los suyos, él continuó. «No existe mujer más adecuada. No existe mujer a quien pudiera amar más. Tú eres mi elección, mi compañera, mi alma gemela. Nada ni nadie cambiará eso». Lágrimas de alivio se formaron en sus ojos. «A veces todavía no creo que seamos libres de estar juntos». «Créelo», dijo él, llevándose las manos de ella a los labios y besando cada dedo delicadamente. «Y si estás lista, si quieres, me gustaría hacer oficial nuestra libertad». Elara lo miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir?». En respuesta, Aldrich se arrodilló ante ella allí mismo, junto a la fuente donde se habían enamorado. De su bolsillo sacó un anillo de oro simple pero elegante, incrustado con una esmeralda que combinaba perfectamente con el color de sus ojos. «Lady Elara», dijo él, su voz embargada de emoción, «¿me honrarías siendo mi esposa? No por política, no por conveniencia, sino por amor puro y verdadero». La respuesta de ella llegó entre lágrimas de alegría. «Sí, mi amado rey, sí, con todo mi corazón». La boda se celebró en una mañana dorada de verano, exactamente 1 año después de su primer encuentro en los jardines. Aldrich había insistido en que fuera una ceremonia sencilla pero significativa, centrada en el amor entre ellos en lugar de la ostentación política. La capilla del castillo fue decorada con rosas blancas y rojas, representando la pureza del amor y la pasión que había crecido entre ellos. Solo los amigos más cercanos y los cortesanos leales estaban presentes, creando una atmósfera íntima que contrastaba dramáticamente con las ceremonias formales y frías de las bodas anteriores. Elara estaba radiante en un vestido de seda blanca bordado con hilos dorados, su cabello castaño adornado con pequeñas flores blancas. Pero era su sonrisa la que iluminaba toda la capilla, una sonrisa de felicidad genuina que todos los presentes podían ver. Cuando llegó el momento de los votos, ambos optaron por escribir sus propias palabras en lugar de usar las fórmulas tradicionales. «Elara», dijo Aldrich, su voz clara y firme resonando por la capilla, «entraste en mi vida como un rayo de luz en una oscuridad que ni siquiera sabía que estaba viviendo. Me enseñaste que el amor verdadero no es posesión, sino libertad, no es control, sino respeto. Prometo amarte no solo como mi reina, sino como mi igual, mi compañera, mi mejor amiga. Prometo protegerte sin restringirte, apoyarte sin controlarte y amarte incondicionalmente todos los días de mi vida». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elara cuando llegó su turno.
Aldrich, comenzó ella, su voz suave pero clara, me salvaste no solo de la brutalidad, sino de una vida sin propósito. Me mostraste que es posible ser fuerte y gentil al mismo tiempo, poderoso y compasivo. Prometo estar a tu lado no solo como tu esposa, sino como tu consejera y confidente. Prometo gobernar a tu lado con justicia y amor, y criar a nuestros hijos para que conozcan tanto la fuerza como la gentileza. Prometo amarte con toda mi alma, en tiempos de paz y de guerra, en la alegría y en la tristeza, por todos los días que Dios nos permita compartir. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, tierno, lleno de promesas para el futuro. La capilla estalló en aplausos y gritos de alegría de los invitados. Pero para Aldrich y Elara solo existían ellos dos en ese momento perfecto. La celebración que siguió fue igualmente íntima y alegre. Hubo música, baile, comida deliciosa y, lo más importante, risas genuinas, algo que había faltado en el castillo durante demasiados años. Durante la fiesta, Lord Marcus se acercó a la pareja real con una sonrisa orgullosa. «Majestades», dijo él, haciendo una elegante reverencia. Es un honor servir a un rey y una reina que gobiernan tanto con el corazón como con la mente. Gracias, mi viejo amigo, respondió Aldrich, colocando una mano afectuosa en el hombro de Marcus. Tu lealtad y coraje hicieron posible este día. Solo cumplí mi juramento de proteger al verdadero rey, dijo Marcus. Y puedo decir con certeza que Valdemar nunca tuvo una reina más merecedora de amor y respeto. Elara sonrió graciosamente. Gracias, Lord Marcus. Espero ser digna de la confianza que han depositado en mí. Cuando la fiesta finalmente terminó y los invitados se retiraron, Aldrich y Elara subieron juntos a los aposentos reales que ahora compartirían verdaderamente como marido y mujer. La consumación de su matrimonio fue todo lo que ambos habían soñado, gentil, apasionada, llena de amor y respeto mutuo. Elara finalmente experimentó cómo debía ser el toque de un hombre que la amaba de verdad, y Aldrich encontró en la intimidad física con ella una plenitud que nunca había conocido. «Te amo», susurró él contra su cabello, mientras yacían entrelazados después, la luz de la luna entrando por las ventanas abiertas. «Yo también te amo», respondió ella, trazando pequeños patrones en su pecho con sus dedos. Más de lo que las palabras pueden expresar. Jardines del Castillo Real. Una tarde dorada de verano, Aldrich estaba sentado en la suave hierba del jardín, observando con una sonrisa en el rostro mientras sus 5 hijos jugaban alrededor de la fuente donde él y Elara se habían enamorado. Era difícil creer que tanto tiempo había pasado, que tanto había cambiado. El mayor, Príncipe Alexander, de 4 años, ya mostraba signos del liderazgo natural de su padre, organizando a sus hermanos menores en elaborados juegos. Las gemelas, Helena e Isabela, de 3 años, eran el opuesto la una de la otra. Helena era estudiosa y observadora como la madre, mientras que Isabela era aventurera e impulsiva. El pequeño Gabriel, de 2 años, era el payaso de la familia, siempre logrando hacer reír a todos con sus travesuras inocentes, y la Benjamina, la pequeña Catherine, con solo 8 meses, dormía tranquilamente en el regazo de su ama. Elara estaba sentada junto a Aldrich en la hierba, radiante de felicidad maternal. La maternidad había realzado su belleza natural, dándole una serenidad y confianza que brillaban en cada sonrisa. Se había convertido no solo en una madre amorosa, sino en una reina respetada, conocida en todo el reino por su compasión y sabiduría. «Tenías razón», dijo ella suavemente. «¿Sobre qué?», Aldrich preguntó, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sobre que todo valdría la pena, sobre que el amor verdadero conquistaría todas las adversidades, sobre nuestra familia». Ella sonrió, mirándolo a los ojos, con la misma intensidad que lo había cautivado años atrás. «Hace 5 años yo era una mujer rota, sin esperanza. Ahora míranos.
Aldrich le llevó la mano a los labios, besándola suavemente. En los 5 años desde que nos casamos, cada día ha sido mejor que el anterior. El reino prospera, nuestros hijos están sanos y felices, y me despierto todas las mañanas al lado de la mujer que amo. ¡A mamá! ¡Papá! Alexander corrió hacia ellos, sus cabellos oscuros despeinados por el viento. Helena dijo que no puedo ser rey porque soy muy desordenado. Es verdad. Aldrich rió, atrayendo a su hijo a su regazo. Un rey debe ser muchas cosas, hijo mío. Fuerte, justo, compasivo y sí, organizado, pero también debe saber cuándo romper las reglas por lo correcto. ¿Cómo lo hiciste cuando te enamoraste de mamá?, preguntó Helena, quien se había acercado con Isabela de la mano. Elara y Aldrich intercambiaron una mirada amorosa. Habían decidido ser honestos con sus hijos sobre su historia, obviamente adaptada a edades apropiadas, porque querían que comprendieran el valor del amor verdadero y el coraje de luchar por lo correcto. Exactamente así, confirmó Elara. A veces, cuando amas a alguien de verdad, necesitas ser valiente y luchar por ese amor, incluso cuando es difícil. ¿Y lucharon mucho?, preguntó Isabela, siempre la más curiosa. Luchamos, admitió Aldrich, pero valió la pena cada momento, porque nos trajo a ustedes. Gabriel, que había sido olvidado temporalmente en el juego, eligió ese momento para intentar escalar la fuente, resbalando y cayendo con un chapoteo en el agua poco profunda. En lugar de llorar, comenzó a reír, empapado pero encantado. Gabriel. Elara suspiró, pero estaba sonriendo mientras se levantaba para rescatarlo. Este niño será mi ruina. Te recuerda a ti de joven, comentó una voz familiar detrás de ellos. Se giraron para ver a Lord Marcus acercándose, sus cabellos ahora completamente canosos, pero sus ojos aún brillando con humor y lealtad. Se había convertido no solo en un consejero real, sino prácticamente en un abuelo honorario para los niños. «Lord Marcus», gritaron los niños al unísono, corriendo a saludarlo. Él era uno de sus visitantes favoritos, siempre trayendo historias emocionantes de sus aventuras militares, cuidadosamente editadas para audiencias jóvenes. «¿Cómo están mis pequeños príncipes y princesas hoy?», preguntó él, abrazando a cada uno de ellos. «Tío Marcus, cuéntanos la historia de cómo papá salvó a mamá del dragón malvado», pidió Isabela, sus ojos brillando. Marcus rió. «Ah, esa historia de nuevo. Muy bien, pero esta vez permítanme contarles también sobre el verdadero valor de su madre». Mientras Marcus se sentaba en la hierba y comenzaba a contar una versión heroica y apropiada para niños de cómo sus padres se conocieron y se enamoraron, Aldrich y Elara se alejaron un poco, pero disfrutando de un momento privado. 5 hijos en 5 años, murmuró Aldrich, moviendo la cabeza con una sonrisa. No pierdes el tiempo, mi reina. Elara se acercó a él, sus ojos verdes brillando de felicidad. ¿Estabas diciendo algo, mi rey? Aldrich la atrajo cerca, besándola suavemente. Estaba diciendo que te amo más con cada día que pasa. «¿Incluso con todo este ruido y caos?», preguntó ella, gesticulando hacia los niños que gritaban de entusiasmo con la historia de Lord Marcus. «Especialmente con todo este ruido y caos», él respondió, abrazándola más fuerte. «Esta es la vida que siempre soñé tener contigo». Elara se acurrucó contra su pecho, observando a sus hijos sonreír en el mismo lugar donde ella y Aldrich habían luchado contra un amor que parecía imposible. «A veces todavía no creo que esto sea real», confesó ella. «Es real», Aldrich la tranquilizó, besando la parte superior de su cabeza. «Y es para siempre». Mientras el sol se ponía sobre el reino de Valdemar, la familia real permaneció en el jardín, rodeada por el amor que había transformado un reino y probado que a veces los cuentos de hadas más improbables pueden hacerse realidad. Te conmovió el amor inquebrantable de Aldrich y Elara, un amor que desafió reinos y destinos. Si eres un amante de historias donde la pasión y el coraje lo conquistan todo, entonces este es tu lugar. Suscríbete ahora a Amores Vintage y activa la campanita para no perderte las próximas historias que te harán vibrar.